nosotros a la hermana Piedad Abad. Ella es de Ecuador, pero en la actualidad se encuentra en Bogotá, Colombia, y trabaja en el noviciado. Nos ayuda en la parte formativa. Entonces ella pues, nos va a compartir su experiencia en la vida de comunidad y su proceso vocacional. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Como ya lo decíamos, soy la hermana Piedad. Agradezco inmensamente a la hermana Joyce por haberme hecho la invitación y pues un saludo especial a cada una de las hermanas de la provincia de Santo Domingo en esta semana vocacional que están viviendo allá. Y pues sí, les cuento pues que yo llevo ya 22 años en la congregación, soy de nacionalidad ecuatoriana, de un pueblo muy pequeñito al sur de Ecuador que se llama Jimbura. La comunidad allá está presente desde el 81 y pues dado a eso las hermanas han hecho una labor muy bonita en cuanto a la pastoral vocacional, que de este pueblo han salido muchos sacerdotes y muchas religiosas para nuestra congregación y para diferentes comunidades. Y pues de ahí he salido yo también. Tengo algunas primas que son religiosas de la misma congregación y también tengo una hermana que es también religiosa, una hermana de sangre, la hermana Lida. Entonces es una alegría poderles compartir pues esta experiencia, una experiencia de Dios, porque el llamado es un don del Señor. Y pues yo desde que era niña sentí el llamado a la vocación religiosa, pero por el testimonio de nuestras hermanas. Ellas trabajaban pues ahí en el colegio, en la escuela. Entonces yo desde niña, desde tierna edad, y por el testimonio de mis hermanas, pues me nació, se despertó en mí ese deseo de seguirle al Señor en la vida religiosa. Y pues también por la oración de mis abuelitas, mi abuelita materna y también mi abuelita paterna, que ellas pues muy devotas, muy fervorosas, siempre anhelaban en su corazón el deseo de tener nietas que sean religiosas y pues así lo lograron. Y más que todo mi abuelita materna, que ella tenía como un don de profecía, se podría decir, porque en mi casa somos 4 hermanas. Y pues ella decía, Piedad, o sea, yo soy la primera. Dice, Piedad, ella se va a hacer religiosa. La otra no se va a hacer. La que viene, la chiquita, ella también se va a hacer. O sea, Lida. Y pues era apenas pequeñita, de 2 añitos y eso, y yo un poco pues más grande. Pero ella desde ese tiempo, pues mirándonos desde niñas, ya tenía como ese anhelo, ese deseo y pronosticaba pues que nos íbamos a hacer monjitas. Entonces, digo esto porque creo que es muy importante y es muy importante la oración, como nosotros encomendarnos a la oración de los demás para nuestra vocación, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, y nosotras también orar por las vocaciones, por los niños, los jóvenes, las personas que quieran pues seguirle al Señor en la vida religiosa. Entonces es muy importante la oración y pues de la oración se alcanza muchos bienes, muchos dones. Entonces ese es un primer aspecto. En otro segundo aspecto, pues mis primas que eran religiosas, la hermana Gloria Irma, iban a visitar a mis tíos y yo era niña. Entonces me preguntaban que si yo también iba a ser religiosa, iba a ser monjita, y yo les decía que sí me iba a hacer. Bueno, y así pasaron los años, adolescente, y pues ya en el colegio. Y pues ya en el colegio tenía otras inquietudes, otros sueños también que se van presentando como todo joven, a más de ser religiosa. Pero ¿qué me ayudó a discernir? Me ayudó a discernir eso, como volver atrás y decir, bueno, yo siempre quise ser religiosa, desde niña quise ser religiosa y dije que iba a ser religiosa. Entonces yo pensaba, tengo que ser fiel
a esa palabra que había dado incluso cuando era niña. Entonces eso fue como el peso, la balanza que me hizo discernir mi vocación ante tantos proyectos y sueños que tenía de joven. Entonces, otro aspecto importante a tener en cuenta, veo yo también en cuanto a la vocación, es eso, como ser fiel a la palabra dada. Así como antes también nuestros abuelitos han tenido eso, ¿no? No firmaban ningún documento tal vez para quedar en algún acuerdo, pero era la palabra, ¿sí? Entonces, ese respeto a la palabra que uno da, entonces ser fiel a esa palabra y mucho más al Señor, pues que si uno ya se le ha dicho sí, hacer ese discernimiento porque después quiero decir que no. Entonces discernir muy bien y volver hacia atrás y tomar impulso. Pienso que eso es importante. Y bueno, y después pues ya cuando terminé el colegio, ya decidí pues ser monjita, ya tomé como esa opción, aunque fue un poco difícil, le hice una novena al Niño Jesús para que me diera como esa fuerza, esa fortaleza ante muchas otras cosas que se me presentaban. Y pues ya decidí seguirle al Señor, entré en el 99 al postulantado allá en Quito. Mi compañerita, la hermana Joyce, es una de ellas, somos 7 que aún estamos por la gracia de Dios y pues ahí seguimos avanzando. Y pues sí, es una aventura a la que uno se proyecta o se inicia una aventura sin saber cómo será, qué será de esto, a dónde Dios me llevará, pero creo que también es muy importante esa confianza en Dios. Recién pasamos la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús y pues un aspecto muy importante de ella es la confianza, el abandono en Dios. Entonces creo que es muy importante eso, abandonarse en Dios, y sabemos que si nos abandonamos en Él, pues Él no va a querer cosas malas para nosotros, aunque nos cueste, pero siempre va a querer cosas buenas para nosotros. Entonces, la confianza. Tenemos esos 3 aspectos: la oración, la fidelidad a la palabra dada y la confianza en Dios, en este don que el Señor nos ha regalado. Y pues aquí estoy trabajando, pues sí estuve trabajando como maestra de novicias, siempre en la formación me he mantenido desde que profesé en el postulantado, en el noviciado, actualmente que recién presté este servicio, y actualmente la congregación me ha pedido que trabaje en la pastoral vocacional en México. Entonces estoy haciendo todos los trámites del visado para ir a trabajar allá, así que me encomiendo a su oración para que pues sea el Señor quien haga el camino para bien de nuestra congregación, para que pues vayamos creciendo en número y en santidad. Y pues así también poner en práctica lo que nuestra madre fundadora, nuestro cofundador, que hoy estamos en esa celebración, pues podamos llevar a cabo esos deseos y esos anhelos también que ellos tuvieron, que también se cumplan en nosotras. Le damos la bienvenida a la hermana Ana Luisa Domínguez. Nuestra hermana Ana Luisa Domínguez pertenece a la provincia de Santo Domingo de Guzmán, España, y en el momento, en la actualidad, se encuentra trabajando, prestando sus servicios en la residencia de Valvanera, Madrid. Y ella también pues nos va a compartir su experiencia vocacional. Bienvenida, hermana Ana Luisa. Buenas tardes a todas las hermanas. No tengo muchas cosas que contar, muchas cosas que avalen, pues, o que sea testimonio, pero bueno, voy a contar la misericordia de Dios en mi vida, que es muy grande. Soy la sexta de una familia de 10 hermanos. Perdí a mi madre, era muy pequeña, tenía 6 años cuando mi madre faltó. Mi padre realmente era un hombre del campo, pero que nos inculcó, nos enseñó a trabajar. Luego tengo familiares, dentro de la familia hay una prima hermana que es religiosa,
de los ancianos desamparados, de las hermanitas de los ancianos desamparados. Y tengo un primo hermano también que es sacerdote. Él comenzó con los dominicos, pero se retiró y es de clero secular. Él está en Estados Unidos ahora, en Chicago. Yo siendo muy pequeña, pues mi padre, pues claro, un hombre de campo que nos acompañaba a la Eucaristía, que nos llevaban desde la escuela, no por iniciativa propia, sino desde la escuela. Y luego sí los vecinos, habían vecinos muy piadosos que hacían a lo mejor los primeros viernes y los primeros sábados, y mi padre nos dejaba ir con ellos a la Eucaristía. Cuando era en la escuela, pues él nos acompañaba, y luego pues nos enseñaban las oraciones propias del cristiano en la casa, porque realmente pues él tampoco no tenía mucho conocimiento de iglesia, pero lo que sabía nos lo transmitió. Nos enseñó pues a amarnos, a querernos mucho, a perdonar, eso está muy patente. Luego, al tener yo una tía que tenía a su hija en la vida religiosa, al estar huérfanas, alguna vez fueron a una misión allí en la escuela, en el campo, unas monjitas que yo pienso que eran de San Vicente de Paúl, podría ser, o salesianas, eran unas de hábito gris, lo único que me acuerdo. Estuvieron con la escuela pues, durante 15 días, estuvieron por los campos, y entre ellos, pues luego en la casa, uno siendo pequeño, estábamos, claro, en la escuela, muy pequeñas todavía. En la casa jugábamos con los hermanos, que éramos 4 menores, a los curas y a las monjas, y usábamos de hábito por las ondas, porque no había con qué más jugar, era con las cosas que ven en casa. Y ante eso, mi tía pues se interesó por buscarme convento. Mi tía vivía en Bogotá, pero ella un poco en afán de protegernos también. Su hija era religiosa. Ella anduvo de convento en convento buscándome, pero claro, yo era muy pequeña todavía, terminé la primaria. Y claro, con 12 años pues no me iban a recibir en ningún sitio. Me dice que me llevaron a los ancianos desamparados en Chiquinquirá. Estuve también en la presentación, pues buscando convento. Luego ya mi tía pues fue a Bogotá, y bueno, ahí me dijeron pues que no por la edad, que tenía que dejar que creciera más. Y cuando volvimos a los 2 años, ya me dijeron que ya no me recibían porque no tenía bachillerato, que no tenía estudios en la primaria, entonces ya no me recibían. Y mi papá eso le sentó muy mal porque dice, pues 2 años en la casa perdiendo el tiempo de estas viejas que tenían que haber dicho con tiempo para que hubiera ido a estudiar. Y luego pues ya fueron mi tía siguió en Bogotá buscando convento para la sobrina. Llegó a Nazaret de allí de San Gregorio, buscando convento. Como no me conocían, pues una niña del campo de Chiquinquirá, de Saboyá, pues entonces de ahí la mandaron a Villa de Leyva. Y en Villa de Leyva fueron y allí la hermana Dominga me recibió a estudiar el primero bachillerato. Yo allí hice el primero bachillerato como, yo diría, pues yo no sabía, pero yo allí estaba como aspirante, porque eso era, pues entre mi tía y mi papá y la monja, pues hicieron el arreglo todo, y al finalizar el año, o sea, ellos sabían, y ya le meten a uno que vas para el convento, y uno va para el convento. Y al finalizar el primero de bachillerato me llevaron para Bosa, y allí llegué un 29 de junio de 1971. A los 8 días, el día de la Inmaculada, me dieron el vestido de postulante. Yo entré con la hermana Graciela Guisa, con Marina Mejía y con Lucila Ruiz. Éramos las 4 que llegamos, pero en ese grupo pues había más, porque ahí estaba la hermana, en el postulantado estaba la hermana, me parece que Ojir Restrepo, Viviana Martínez, que estaba quedada, un grupo muy numeroso, eran como 4 grupos. Ya hicimos el postulantado muy bien, estupendamente, ya pues la formación que te enseñan, pues yo no sabía mucho porque era del campo, pero luego la formación que te dan, te enseñas a aprender a amar a Dios, aprendes a trabajar. Allí nos tocaba hacer de todo, la cocina, nos tocaba los animales, nos tocaba rezar, nos tocaba la hora santa en la noche, o sea que muy bien nos formaron realmente. Mi maestra de postulante fue la hermana Sara Isabel Romero. La maestra de novicia fue la hermana Flor María Gómez, que yo a ella le agradezco muchísimo porque nos dio fuerte, pero gracias a lo que nos dieron, pues hoy somos realmente.
Luego, en el 1974, el 29 de junio, yo hice mi primera profesión. Ahí me dejaron, pues como no tenía experiencia de la vida tampoco, pues ahí me dejaron en el noviciado para que me siguiera formando. Y fue cuando la madrecita dejó su cargo y a ella la nombraron maestra de junioras, y tuve la fortuna de ser una de las discípulas de la madrecita. Ella nos hacía pues instrucciones y así fue creciendo la vida. Luego ya me asignaron a la comunidad de Tunja, de ahí me mandaron a, me parece que a Pradera, y de Pradera pasé a Villa de Leyva. Y en Villa de Leyva trabajé pues 5 años con la hermana Blanquita Arias, que ella me formó muchísimo. Luego la madre María Amparo, no sé qué, Dios mío, me cargó la hijama, como se dice, y me metieron de ser directora de la casa. Yo era muy joven, con 25 años, madre de mi corazón, se me caía el mundo. La casa estaba en construcción, pero realmente la misericordia de Dios fue muy grande y mis hermanas colaboraron muchísimo. Yo estuve con la hermana Paulita Alarcón, Alma Bendita, con la hermana Genoveva, con la hermana, con Angelina Santana también estuvo allí. Estuve con la hermana Marta Vaca, con la hermana Gilma, o sea, un paseo de monjas, pero muy bien, trabajamos muy bien, realmente. Estuve en la época de la construcción de la casa de mayores de Villa de Leyva, todo el primer proceso hasta la casa de las semanas, o sea, la parte que era de caridad, la parte que fue del pensionado y la parte de las hermanas. Ya la parte nueva de la capilla y esas cosas que, pues la parte de los sacerdotes, yo ya no estaba allí. De ahí me mandaron para España, y ahí sí se me metió el diablo y ¿qué voy a hacer? Bueno, tuve una experiencia afuera, pero digo que tengo experiencia y una experiencia porque realmente pues son las cosas de la vida que se te meten, pero Dios veló por mí, me cuidó. Es del momento en que yo digo pues que aprendí a orar realmente, o sea que uno pone en práctica todo lo aprendido en la formación. De sentirte pues que te falta la Eucaristía, que te faltan las horas de rezo, pero que pongamos la madrecita, a nosotros nos implicó muchísimo que uno tiene que orar desde donde está. Hay que cerrar los ojos y hay que ir a la iglesia que tú quieras ir, postrarte ante el Santísimo y adorarle. Eso a mí, eso se me ha quedado muy grabado y eso hacía continuamente. Y en esos años de vida que el Señor me dio de otro estilo de vida, pues realmente sentí la misericordia de Él, como Él me guió por el camino, puso ángeles a mi lado, puso sacerdotes a mi lado que me abrieron las puertas. Luego pues me involucraron realmente en la vida de la parroquia. Luego volví a tener contacto con las hermanas, ya pues yo digo, la alegría de la hermana Silvia y la alegría de la hermana Lidia, que siempre ha sido despampanante para reírse a las carcajadas, todo era broma, todo era chiste, todo era alegría. Yo digo, pues a lo mejor las cosas han cambiado. Y bueno, la madre, bueno, yo siempre he tenido la congregación, mi familia, siempre. Estuve trabajando en residencias, yo digo, los años que estuve trabajando, pues inculcar un poco pues la espiritualidad de la congregación, las costumbres, el velar por los ancianos, el cuidar, el que muchas veces me regaño por meterme donde no me importaba, pero pues había que es como las cosas se llevan en el alma y uno intenta imponerlas. Sí, muchas cosas buenas en pusimos que yo he trabajado. Luego pues unas monjitas que están en Aranjuez son muy comprometidas, me hicieron catequesis, yo hacía los retiros allí todos los años, me hicieron catequesis para que me fuera con ellas, se llaman las no sé qué de Nazaret. Entonces digo, Nazaret por Nazaret, pues más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces digo, pues he tomado contacto con las hermanas. La madre María Luisa, pues alguna vez me dijo, ¿por qué no se vuelve? Digo, pues hombre, no digo que no digo que sí. Y yo digo, el Señor a lo largo de mi vida, no puedo contar muchas cosas maravillosas,
que Él ha hecho en mí, que yo he vivido como auténticos milagros y como digo, el Señor me lleva siempre de la mano. Es la persona que nunca me ha fallado. Yo le he fallado muchísimas veces, pero Él nunca me ha fallado. Siempre que me he buscado, Él ha estado ahí, siempre, siempre, siempre. Cosas que no hay palabras para contarlas. La misericordia de Dios, el paso del Señor por mi vida. Y el paso del Señor a través de tantas personas que el Señor ha puesto a lo largo de mi vida. Entre ellos pues la madrecita, luego pues el padre Higuera, que es un honor de ser de su tierra. Y bueno, y luego pues me he reintegrado aquí, he trabajado, quise ir al África, no me dejaron. El Señor me tenía para otras cosas y ¿qué vamos a hacer? He trabajado aquí en la provincia, pues, donde he trabajado, aquí en Colombia, donde he estado, pues realmente me he entregado de lleno a la congregación. O sea, me entrego a la congregación y donde la casa que esté, la comunidad donde estoy, realmente yo me he volcado en el trabajo con la misericordia de Dios. Me quiero mucho las obras, me identifico mucho con las obras. Llevo a veces un poco de rimas exageradas, pero ya no, antes sí. Antes, ya en este momento de la vida, ya uno selecciona más qué es las cosas más importantes que tiene en la vida. Hay que trabajar, claro, pero ya no con ese desazón de buscar mundo, ya uno ya hay que sentarse y con más calma, sin descuidar, claro, pero ya vamos con más calma. Y esa ha sido un poco mi historia. Yo muy contenta de mi vida, que he vivido toda, muy contenta. Yo digo, si volviera a repetir la vida, la repetiría toda. No me arrepiento de nada, excepto del pecado, claro. Pero donde he trabajado con agallas, con entrega, con amor al Señor, sin descuidar mis sacramentos, siempre guiada, siempre acompañada por el Señor. Él ha hecho muchos milagros en mi vida, muchísimos milagros, que alguna vez a ver si los puedo contar, pero bueno, pero esa ha sido mi vida. Y les doy gracias por darme esta oportunidad de contar. No tengo nada que decir, pero bueno, ahí yo agradezco a la provincia por tenerme aquí, por haberme acogido. Agradezco a la congregación, a la Madre Gloria Huerta, que me brindó la mano otra vez. Y agradezco a la iglesia, que la iglesia me ha apoyado en una cosa bárbara. No tengo palabras para expresarlo, las palabras no se pueden expresar porque siento el corazón. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida a la hermana Miriam Zarango de Ecuador. En este momento ella se encuentra en la provincia del Cisne, Ecuador, y está trabajando en Quito, también en la formación en noviciado. Entonces, bienvenida a mí. Gracias por aceptar la invitación y le damos la palabra. Buenas tardes, queridas hermanas. Es un placer pues encontrarnos y me da mucha alegría poderlas conocer. No la conozco a la mayoría, solo de nombre. Bueno, ¿qué les puedo contar? Para mí también es una experiencia maravillosa poder compartir el don de mi vocación. Fue algo que inmerecido en realidad. Vengo de una familia también muy cristiana. Tengo un tío abuelo sacerdote, mi tío sacerdote, y en esta familia mía pues sigo yo como en la línea. Hemos venido como de generación en generación. ¿Qué les puedo contar? ¿Cómo sentí la llamada de Dios? Pues un poco complejo, pero a mayor cantidad de años uno va recordando, ¿no? La primera ocasión fue en mi casa mismo con mi familia. Mis papás siempre fueron muy queridos con sus propios papás, con mis abuelos y con el cuidado de los ancianos. Entonces por ahí como que se inculcó en todos nosotros, mis hermanos, ese amor y cuidado por los adultos mayores, por mis abuelitos. Y los cuidamos a los 4 abuelos, los paternos y maternos, y otros abuelos que también a veces la familia pues los dejaba solitos. Yo creo que ahí nació un poco. A los 14 años traté de ingresar a una comunidad. No se dieron las cosas y yo sentí que no era para esta vida. Dije, no, ya no.
seguí como en el colegio, dije, me olvido de esa idea para siempre, o sea, no soy para esa vida, hasta aquí se quedó. Sin embargo, cuando terminé el colegio, estuve en una Semana Santa en Loja y nos correspondió a un grupo de jóvenes dramatizar la Pasión del Señor y a mí me correspondió la Verónica. Entonces mi tía, que era pues muy afanada, dice, no, tienes que vestirte bien, y bueno, y me puso como un velo y ya, y una túnica. Y el hecho es que en la procesión del Vía Crucis que teníamos que representar, se acercó una hermana y me dijo, hermanita, ¿usted de qué comunidad es? Y yo, toda asustada, yo dije, ay, ¿por qué será? Le digo, no, yo no soy religiosa para nada. Y bueno, y ahí pasó y ya se me quedó a mí como una cosa aquí, y yo dije, pero ¿por qué me confundiría tanto si yo no soy? Bueno, y ahí siguió, dije, no, Señor, ya sabes que lo intenté, no soy para esa vida. Seguí y terminando el colegio, seguí 2 años de instituto, contabilidad bancaria, en mi ciudad que es Cariamanga, la provincia de Loja. También ya estábamos para graduarnos, tenía un compañero que tocaba en la iglesia y él un día, ya el último día de clases, cogió la lista y empezó a nombrar fulanito de tal, en 5 años, casado, 2 hijos con fulana, como si fuera un profeta, diciendo a todos. Cuando llegó a mí, yo nunca había dicho que quería ser religiosa. Dijo, Miriam, religiosa, monja, porque así era la palabra monja. Y yo también otra vez me quedé admirada, yo lo dejé pasar así nada más, pero ya otra vez como en mí ese llamado, porque mi papi siempre decía, verán que Dios siempre llama, está llamando, hay que estar atentos. Pero yo me hacía la sorda, por así decirlo. Luego terminé el instituto, dije, bueno, tengo que trabajar, soy la mayor de las mujeres, y me fui con el tío que es sacerdote, me fui a Olmedo y a acompañarlo un año porque no tenía quien lo acompaña, y hacía de todo, secretaria, cocinera, bueno, lavandera, de todo. No me quedaba tiempo, y las hermanas dominicas de Nazaret estaban ahí junto al convento. Ellas siempre me estaban diciendo, Miriam, que baje, que no sé qué, que el grupo juvenil. Yo decía, no, hermana, es que yo no tengo tiempo, yo no. ¿Qué me ayudó ahí? Algo que la visita a Jesús en la Eucaristía. Aún sin mucha novedad, por así decirlo, siempre sacaba un tiempito para irle a pedir, porque sentía que no estaba haciendo mucho con mi vida, sentía que ya se me pasaba el tiempo, según yo, y no, ¿qué voy a hacer? Entonces en esa búsqueda siempre iba las tardes a visitarlo un ratito ahí, porque estaba junto a la iglesia, el convento y la iglesia estaba junta, había una puerta interna por donde mi tío pasaba a celebrar la Eucaristía, yo también entraba por ahí a rezar a Jesús. Y así fue pasando, pero algo que siempre me marcó y que lo recuerdo como la llamada más importante fue el participar en Quito en un congreso de América Viva que se llamaba, era por parte de la familia comboniana para los misioneros. Y de Olmedo la hermana nos dijo, dice, no, Miriam, dice, intégrate al grupo juvenil y vamos a participar. Y eso a mí siempre me ha gustado, los jóvenes, el deporte, la danza, bueno, el baile, para todo eso me gustaba mucho. Y entonces ya en Quito, pues, uno de mis compañeros me dice que hable con una de las hermanas misioneras que tenía como un don de profecía. Yo le digo, ¿pero qué le pregunto? No, dice, pregúntale lo que tú quieras, dice, a ver qué te dice. Ella cuando me conoció me dijo, parece que quiere ser religiosa. Yo le dije, pues ya tanto que me han dicho, le digo, parece que sí. Pero así como usted no, le dije, porque ella estaba sin hábito. Y entonces ella sí me dijo, no, pues están las nuestras, que son componianas y usan hábito. Y yo las miré y dije, no sé, no me siento que sea por ahí. Bueno, cuando ya tuvimos un diálogo personal, eso había una fila larga de jóvenes ahí esperándola para hablar precisamente con ella. Cuando ya llegó mi turno, yo estaba pues ya todas las 2,
muy bonita era ella, por eso decía yo que sin hábito no, porque yo la veía como que demasiado bonita, decía yo, eso cualquier muchacho por ahí la puede molestar y solo tiene una crucecita ahí, no, eso no. Entonces yo le pregunté, le dije, siento que puede ser que sí, pero no sé cuándo. Y entonces ella me dijo algo que lo tengo grabado en mi corazón. Solo tú sabes la hora para decirle al Señor si ya es hora de entregarte. Yo con eso me quedé y después salí, yo dije, sentí como una paz y una alegría y dije, pues ya es la hora, yo que estoy haciendo, ya es la hora. Y ahí fue cuando arrancó esta aventura muy hermosa, cada vez reconozco más detalles. No sabía dónde, las dominicas de Nazaret no me gustaban mucho por su hábito, para mí no era, yo decía, las hermanas no hacen es nada porque su hábito blanco, siempre bien planchaditas, yo decía eso es, mejor dicho, no hacen nada. Yo decía que estaba también empleadas y todo, bueno, que les hacen todo, por eso no me gustaba, dije, no, yo con ellas no. Sin embargo, le dije al Señor, ya es la hora, te digo que sí, pero tú hazme el camino. Y fue así que una de las hermanas muy aventureras me vio y ella me hizo todo. Yo con mi Eusebio, con mis papás, mejor dicho, yo ya estaba dentro del convento. Yo con 19 años, bueno, casi para cumplir 20, me enojé muchísimo porque yo dije, la hermana, yo no soy una niña pequeña, porque se tomó el atrevimiento de hablar con mis papás, o sea, como decirme que ya estaba dentro, de meterme en un grupo, ya que era el grupo que ya iba a ingresar a la congregación y yo no hice nada, o sea, no hice mi proceso, por así decirlo, y eso me enojó mucho. Y pues ahí yo seguía obviamente yendo a la oración ahí junto a la iglesia en Olmedo, y ahí recordé pues que yo le había dicho al Señor que Él me haga el camino, que yo voy a decir que sí. Yo dije, ay no, Miriam, ¿por qué dijiste eso? Mira, ya la hermana me hizo todo. Y ahí fue que reconocí que, dije, no, pues yo ya te dije que sí, y me ingresé con las hermanas dominicas de Nazaret. No me arrepiento, ha sido una experiencia maravillosa. He tenido bastantes momentos duros, me he quedado de los votos perpetuos, pero cada vez que pienso en mi historia, vuelvo a reafirmar las cosas tan hermosas que el Señor ha hecho por mí. Entonces le damos la bienvenida a la hermana Livia Isabel. La hermana Livia Isabel en este momento se encuentra en Ecuador haciendo estudios y colaborando en la provincia del Cisne. Sigue su preparación como la promotora vocacional general de la provincia de Santo Domingo de Guzmán. Hermana Livia, muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo y bienvenida. Muchas gracias, hermana Marta. Buenas tardes a todas allá en la provincia de Santo Domingo de Guzmán, España. Buenos días acá en Ecuador. A las chicas que se conectan desde Perú, desde Guatemala y El Salvador, como que es. Bueno, pues en realidad no hay nada extraordinario en mi vida, pero puedo decir que Dios me ha llevado por caminos que no conocía, por lugares que nunca he pensado ir. Él siempre ha cambiado mis planes muchísimas veces, pero siempre siento que me ha dado lo necesario y lo que necesito. Bueno, mi historia vocacional, mi nombre es hermana Livia Isabel Rivera, soy ecuatoriana, soy la quinta de 8 hermanos, entre ellos 7 mujeres y un varón que es el segundo. Entre ellos la tercera y cuarta, que somos religiosas, mi hermana que trabaja en el Cisne, Ecuador, en el santuario, y yo que actualmente estoy de paso por aquí también por la provincia. Como les decía, mi infancia la viví en el campo. No soy de ciudad. Desde allí de casa íbamos a la escuela y al colegio. Y después de terminar el colegio, pues ayudando y colaborando en todo lo que hacía falta en casa. Pues ahí aprendí a cultivar, aprendí a sembrar,
a dar de comer a los animales, las gallinas, etc. Este fue el ambiente donde yo me desarrollé y donde crecí. Estudiaba por la mañana y en la tarde pues ayudaba en el campo y en la noche pues hacíamos nuestros deberes de colegio y escuela. Pero siempre que yo estaba en casa, pienso que llegó el momento inesperado. Había una señora familiar lejana que siempre nos decía, muchachas, ¿qué van a hacer? Muchachas, ¿qué van a hacer? Porque como éramos tantas niñas, ¿qué van a hacer en el futuro? Y pues nosotras no sabíamos responder. Pienso que la vocación religiosa es una llamada al amor. Ese amor que se parte y se departe y comparte para dar vida a los demás en el mundo. Esa es entrega generosa y una aventura apasionante por una causa, que es el Evangelio, como todas lo sabemos. Yo he descifrado mi vocación como la semilla que se planta en la tierra, que tenemos que cuidarla, abonarla, regarla para que crezca y se haga fuerte como un árbol, para que crezca y también fructifique. Dios nos regala el don maravilloso de la vocación a cada uno de nosotros y nos confía esa semilla que llevamos dentro. Cuando Dios elige a alguien es porque nos necesita y quiere que le ayudemos en su obra de salvación. Por tal motivo, Él llama a muchos y poco a poco nos va implicando en esa exigencia de entrega al servicio del amor. Y para ello pienso que nosotros tenemos que estar equipados en todos los aspectos, buena salud física y mental, ser valientes, fuertes para soportar el peso del camino. Bueno, pues un día como hoy, Dios toca la puerta de mi corazón después de haber culminado el bachillerato. Me pregunté que qué podía hacer. Y en mi casa pues no tenía muchas opciones para elegir. Yo siempre quise ser policía, quise ser artista, quise ser periodista e incluso pensé ir al extranjero a trabajar y así poder ser alguien en la vida. Pero nadie, ni yo misma sabía los planes que Dios tenía trazados sobre mí. Un día me invitaron a una celebración de la primera misa de un fraile franciscano de mi pueblo, de un barrio. Y entonces su testimonio de vida que él comentaba y sus palabras me animaron a mirar hacia otra dirección y a abrir la puerta del corazón para responder a Dios a esta invitación. Y entonces él decía en su predicación, dice, si yo hubiese seguido en mi casa, si los franciscanos no hubiesen llegado a mi casa a invitarme que fuera sacerdote, yo hubiese sido un carpintero más como mi padre, decía él. Pero no, gracias a ellos soy lo que soy y ahora estoy celebrando mi primera misa, decía él. Entonces como que eso tocó ahí, porque él comentaba la experiencia de vida de muchos jóvenes. Decía, muchos jóvenes se casan, tienen su pareja, hacen su hogar, llegan 2 años, 3 años, se separan y quien viene a sufrir son los niños. Y entonces yo decía, Dios no me tiene a mí para eso. Yo no quiero ser madre de familia, yo no quiero casarme, mi vida va a ser quedarme soltera. Y siempre pensé, dije yo, realizarme como profesional y adoptar un hijo. Siempre pensé eso. Bueno, como tenía el camino realizado, decidí escribir a mi hermana Elena una carta, que ella estaba en Colombia, que es religiosa de la misma congregación. Y le pedía en esa carta que me explicara a breves rasgos lo que era esa experiencia de vida. Y yo me esperaba pues que ella me dijera, Livia, esto es bonito, precioso y todo. ¿Qué va? Nada. De lo contrario, lo que esperaba, ella no me invitaba a la congregación, sino que me dijo que yo no servía para ser religiosa, así de claro. Entonces como que esto me hizo tomar postura y ver un poquito más allá de la nariz. Y decía yo, esto no es un juego. Era optar por mi estilo de vida diferente. Y entonces, pero yo dije, tengo que pensar bien qué es lo que voy a hacer. Y sí, un día yo estaba en casa, estaba escuchando la radio y escuchaba un testimonio de una hermana comboniana que trabaja en África y estaba de vacaciones en Ecuador, la radio católica de acá, y decía que en África pues el pan solo se comía en Semana Santa. Digo, qué raro, solo en Semana Santa y el resto del tiempo la gente que come. Dije, yo quiero ir allá. Y entonces, bueno, llegó a casa mi mami y le dije, mami, ¿me da permiso para ir a donde las hermanas a Olmedo? Me dijo, sí, vete.
me fui, llegué allá, como siempre cuando estoy con ellas acá en el Ecuador. Alguna vez que les comentaba sobre este tema, les decía, ustedes no me recibieron bien cuando yo llegué a la comunidad, no me hablaron de que ingresara a la congregación ni nada, pero bueno, le digo, ahí está la misericordia de Dios. Y el 11 de febrero del año 2001 ingresé a la congregación. El 17 de agosto del 2002 vestí el hábito dominicano como novicia, y en el 2004 pues realicé mi provisión temporal, después de haber conocido el carisma y la espiritualidad de la congregación. Y desde allí, Dios me pide salir de mis fronteras y dirigirme al país vecino de Colombia. Yo me acuerdo que lloraba muchísimo, que no quería ir a Colombia, porque era un país muy conflictivo, mucha guerrilla. Yo decía, de ahí de Colombia no voy a regresar, es que ni un trozo. Pero bueno, esas son las experiencias y lo que uno puede... como digo, puede pensar en el momento, pero realmente fue otra cosa. Yo cuando llegué a Colombia feliz y contenta, y estuve con las postulantes en Subachoque todo el tiempo que estuve allá, porque me enviaron a estudiar un diplomado en misionología, y desde allí me mandaron para España, donde fue mi lugar de destino. Y hace 4 meses estoy aquí en Ecuador. Eso es lo que les puedo decir de mi experiencia vocacional y el recorrido que he llevado en la congregación. Bienvenida, hermana Alba. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, queridas hermanas, ¿cómo están? Pues sí, como dice la hermana Marta. Bueno, voy a empezar a contarles un poco mi historia desde que nació un poco mi vocación. Yo cuando tenía 4 años, 5 años, yo empecé a ponerme trapitos en la cabeza y yo decía que yo quería ser monjita. Y mi mamá siempre se burlaba de mí y me decía, ay, qué monjita. Y ella siempre se burlaba de mí. Cuando ya tuve 6 años, yo me acuerdo que íbamos a la misa, a la Basílica Nuestro Señor de los Milagros en San Pedro, y yo siempre iba a sentarme al lado de las monjitas que estaban ahí. Me encantaba muchísimo sentarme al lado de las monjitas para darles la paz. Yo le decía a mamá, yo quiero ser como esas monjitas. Y ella seguía burlándose de mí. Mamá, yo quiero ser como esas monjitas. Bueno, ya yo continué con esta motivación, que yo quería ser religiosa. Seguí mis estudios. Yo terminé muy pronto de estudiar. Después ingresé. Estuve con las hermanas en San Pedro. Estuve 6 meses como aspirante, y en 1990 entré, pero antes yo tuve una experiencia como aspirante en otra congregación, porque cuando yo decía que yo iba a ser monjita, pues cuando yo estaba en el colegio, yo estaba haciendo 5º bachillerato, hubo una compañera que dijo, ay Alba, mira ese joven, parece un sacerdote. Y yo dije, ¿por qué? Y me dice, pues porque él quiere ser sacerdote. Y yo le dije, es que los que quieren ser sacerdotes se parecen a un sacerdote. Entonces yo me parezco a una monjita. Y me dice, ¿por qué? Pues porque yo quiero ser monjita. Me dice, ¿en serio? Y yo le dije, sí, yo quiero ser monjita. Entonces ahí al lado del liceo había una casa de religiosas, eran las hermanas de la Presentación. Ella era una congregación italiana y era la primera casa que ellas tenían en Colombia, era ahí en mi pueblo, en San Pedro. Pues ella me llevó allí y fuimos allá, mientras mi mamá estaba en una reunión en el colegio, porque mi mamá estaba en el colegio en una reunión para entrega de notas, y nosotros nos escapamos para el convento de las monjitas. Y bueno, esta compañera que se llamaba Claudia, o se llama Claudia, me presentó allá. Ella también era una aspirante, y le dice a la monjita, ay hermanas, les traigo una niña que quiere ser monjita, y ella vive en una casa de familia acá en el pueblo, porque yo no tengo casa en el pueblo, yo soy del campo. Ella vive en una casa de familia acá en el pueblo. Entonces las monjitas dijeron, ¡ay, qué bien! ¿Y no le gustaría venirse para acá y vivir con nosotros interna? Y de aquí va al colegio. Pues, ¿qué me han dicho? Yo dije, ¡ay, sí, sí, sí! Mismo sin contar con la decisión de mi mamá. Entonces ya hablé con la superiora, con todas las hermanas ahí, yo como si ya fuera una grande que pudiera tomar decisiones por mí misma. Y nos fuimos para el colegio otra vez. Cuando llegamos al colegio, mi mamá salía de la reunión
Y ya le conté, ay mami, ¿sabe lo que pasó? Y me dijo, ¿qué? Estuvimos allí en esa comunidad donde las monjitas, y ellas me reciben ahí, yo puedo ir a vivir. Pero nunca le dije que yo quería ser monjita ya, que ellas me recibían como una aspirante. No, yo le dije, no, me reciben ahí, yo puedo de ahí venir a estudiar. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues, ¿qué me han dicho? Al otro día, yo me pasé para donde ellas y me fui a vivir ahí con ellas. Y yo estuve con ellas ahí 2 años hasta que terminé mi bachillerato. Yo terminé mi bachillerato y estuve ahí, y ya ellas tenían un grupo, éramos 8 aspirantes, y ya nos tenían pasaporte para mandarnos para Italia, pero mis papás no sabían nada. Y cuando yo fui a casa y le dije a mi papá que yo me quería ir de monjita, me dice, ¿cómo así que se va a ir de monjita? Y me dice, sí, yo siempre he dicho que yo quiero ser monjita. Y me dijo, no, que usted aquí ninguna va a ser monjita, por eso es que no me gusta darle estudio a las mujeres, porque mire con los que le sale. Y yo, ay papi, yo quiero ser monjita, es que yo quiero ser monjita, yo quiero servir a los pobres. Y me dice, ¿no ve todos los pobres que hay por acá? Y así él decía que no y que no. Bueno, finalmente una vez dijo, sí, pues bueno, haga eso, porque mañana me va a decir, claro, usted está así porque yo no la dejé hacer lo que usted quería. Bueno, ya me dio el sí. Y ya, pues yo continué con estas monjitas que ya supuestamente me iba a ir a Italia. No, ellas hacían el postulantado, ellas eran italianas, pero el postulantado era en Venezuela. Yo ya me iba para Venezuela. Resulta, mi papá murió en el 89, el 2 de febrero del 89 murió mi papá. Y ya bueno, pues yo me fui a casa, estuve como 2 meses en casa, después de la muerte de mi papá. Bueno, ya regresé a la comunidad. Y un día viene mi hermana Luz Dar y me dice, Alba, tienes que ir a la casa porque vamos a hacer una misa por papá y para que vayas y nos ayudes. Pues sí, yo le dije a la superiora que estaba ahí, y ay, superiora, es que me da permiso porque es que tenemos la misa de mi papá. Y mi hermana me dice que vaya para que le ayude. Y yo, sí, no hay problema. Listo. Cuando se llegó el día que yo tenía que irme para mi casa, me dice a la superiora, me llamó Alba, y me dice, sí señora, me dice, usted se va para su casa porque usted no tiene vocación. Así me lo dijo. Pues yo, ¿qué hice? Llorar, porque yo antes, yo me estaba viendo también con las hermanas dominicas de Nazaret, o sea, yo me escapaba del colegio y me iba ahí al ancianato donde las hermanas, o sea, era como si yo estaba jugando con 2 novios. Y yo le había dicho a la hermana, le dije un día, dije, hermana, es que si yo, por ejemplo, me voy a otra comunidad y veo que esa no es mi vocación, ¿me puedo volver para acá? Y ella me respondió, Alba, es que usted piensa que la vida religiosa es un juego, pero yo veía las cosas como de esa manera. Entonces, y bueno, me quedé con esa inquietud. Entonces un día la hermana Gloria Abad, sí, ella me llamó y me dijo, Alba, es que no puedes pedir permiso ahí y en el colegio para que vengas porque la madre María Amparo va a venir y nos va a visitar. ¿Con eso la conoces? Pues claro, sí, yo les dije a las hermanas que si me daban permiso de ir donde las hermanitas del ancianato, que las llamamos así, las hermanitas del ancianato. Y me dice, pues sí, hagan lo que quieran, pues sí. Y entonces ellas mismas pidieron el permiso al colegio y hablaron con el rector del colegio y con el profesor que yo tenía en ese momento, a esa clase, que era el profesor de filosofía. Entonces ya cuando la madre María Amparo llegó a San Pedro, nos llamaron al colegio. Entonces ya me llamó el profesor de filosofía y me dice, Alba, llegó tu madre que tienes una entrevista con ella, puedes ir. Bueno, me fui. Y la madre María Amparo había venido con la hermana Gladys Ávila. Estaban ahí, bueno, yo fui, hablé con ellas, el día que yo me quería ir con ellas, que si ellas me admitían en la congregación. Y me dice, ¿y por qué te quieres salir de allá donde estás como aspirante? Y yo le dije, no lo sé, o sea, yo no tenía ningún motivo para salirme en ese momento, yo no tenía no sé, pero conocí a la hermana y me parece bonito el hábito, me gusta. ¿Cómo son ustedes? Le dije así. Y yo, bueno, pues si ya lo has pensado, vente el sábado. Sí, pues yo llegué en la noche, llegué donde las hermanas de la presentación y les dije, hermanas, ya hablé con la madre y me dice que me vaya el sábado. Pues no me respondieron, ya no me hablaban, estaban enfadadas conmigo. Y yo me fui a una salita donde ya tenía la virgencita y me puse a rezar allí. Esa noche yo no cené, me puse a rezar allí. Después llegó una hermana que ya es venezolana,
que trabajaba de la misma congregación. Ella trabajaba en pastoral, pero en el pueblo, no fuera del pueblo donde yo estaba. Entonces me dice, ay, Alba, he escuchado una noticia muy triste. Dije, ¿qué? Es que es verdad. Entonces yo le respondí, eso depende de lo que ella escuche. Escuché que te vas a ir con las monjas del ancianato a cuidar ancianos. Y yo le respondí, hermana, ¿es que usted no piensa que usted va a llegar a ser viejita? Yo le respondí así. Y me dijo, no, pero mira, las hermanas de ella no tienen sino ancianato, no sé qué. Pues a mí eso, cuando me empezó a hablar mal así, como que me dio impaciencia y más me hizo tomar la decisión de irme con las hermanas del ancianato. Pero bueno, se quedó ahí en el salón, yo iba a estudiar y no me cerró el cuaderno. Me volvió a lavar el cerebro, bueno, ya me quedé con ellas ahí, ya me quedé con ellas. Y dije, bueno, pues no me dejaron ir. Entonces yo llamé a la hermana Benigna Osorio, pasa su alma, la llamé y le dije, ay, hermana, ya, no he pensado y me voy a quedar acá, no voy a ir nada el sábado allá, me voy a quedar acá, voy a continuar los estudios acá. Dijo, de acuerdo, no hay problema, de todas maneras, si alguna cosa, ahí estamos para ayudarnos. Muchísimas gracias. Bueno, yo seguí con las hermanas ahí. Resulta que ya, como les dije, murió mi papá y mi hermana me dice que vaya y ahí me dicen que no, que me vaya porque yo no tengo vocación. Pero antes, cuando yo me quería ir, no me dejaron ir. Ahora que me siento bien, me dicen que me vaya. Entonces, y bueno, yo cogí todo, pues me dio como impaciencia, cogí toditas mis cositas y me fui. Entonces le dijo la madre a la hermana Marlene, una monjita de ella, ay, llévala en el carro hasta el pueblo. Y yo le dije, no, gracias, yo me voy a pie, o sea, y era siempre retiradito del pueblo, pero sin embargo, cogieron el carro, fueron y me dejaron en el pueblo. Y cuando yo llegué, ya el bus que iba para mi casa ya se había ido. Me tocó quedarme ahí en el pueblo desde las 11 de la mañana hasta las 5, que salía el otro carro, pues ahí me quedé. Cuando ya vino el carro de las 5, cuando yo veo que en ese bus iba mi hermano, y mi hermano me vio que yo estaba llorando, que yo lloraba y me dice, Alba, ¿qué te pasa? Y yo dije, en la casa le cuento, pero lo que yo le dije fue, es que me echaron del convento, pero en la casa le cuento, porque yo no quería decir nada en el bus. Bueno, llegué a la casa y yo no hacía sino llorar. Yo me sentaba detrás de la casa y yo lloraba, yo decía, a esta hora están haciendo esto. Conste que yo no era todavía religiosa, pero bueno, la cosa fue así. Después yo me fui, a los 2 días me volví para el pueblo, me fui al pueblo y me fui donde las hermanas del ancianato. Y les dije, les conté lo que me había pasado. Y la hermana Benigna me dijo, pues, vete para acá, pero te mandamos para Sabaneta, a hacer tu experiencia, ¿sabes? Y yo le dije, ay, no, hermana, a Sabaneta no, yo no me quiero ir todavía lejos de mi mamá. Le dije así, a Sabaneta no. Yo le dije, ¿y ustedes no tienen un trabajito acá y me reciben como una empleada? Porque la casa de San Pedro era un comodato, entonces ahí no podían tener a nadie, a chicas así. Entonces me dijo, pues sí, hay una chica que se fue hace 2 días, estamos buscando una empleada. Pues sí, yo entré, yo trabajé ahí 6 meses con las hermanas y ya me fui a la casa, ya me fui para despedirme de mi familia, porque ya me habían dado el momento que tenía que llegar a Bogotá. Me fui, me despedí de la familia. Mis hermanos me ofrecían de todo con tal de que yo no me viniera. Mi mamá también me decía, ay, mi hija, no se vaya. Y yo, no, mami, yo ya tomé mi decisión y es que yo quiero ser religiosa. Si yo me quedo acá, yo no seré feliz porque no es eso lo que yo quería. Bueno, pues bueno, esa es su decisión. Bueno, yo quité la casa y ni miraba hacia atrás porque mi mamá quedó llorando. Yo salí llorando también de mi casa, yo salí llorando y llegué, mi hermano me acompañó hasta la carretera y ya cogí el bus hasta San Pedro y en San Pedro me iba con las hermanas para Bogotá. Y me acuerdo que venían las hermanas de Sabaneta que estaban en un retiro o algo por esos lados de San Pedro y ellas se burlaban de mí porque decían que yo en todo el camino yo no pronuncié una palabra ni comí nada, yo no hacía sino llorar, yo ni me acuerdo, bueno. Pero eso me decían, bueno, ya llegué a Bogotá, ya me encontré con las compañeras que iban a ser postulantes, estaba Rocío, Maribel Márquez y Mariela y había otra que era de la costa. Bueno, en todo caso, ya estuvimos ahí con esa alegría, nos conocimos, qué alegría, y ya pasamos al postulantado. Entonces, una compañera, bueno, ella se retiró de postulante, los 2 se retiraron de postulante, quedamos 3, seguimos, ya otra se retiró de juniora, ya quedamos 2, ya la otra se retiró y quedé yo sola hasta el momento. Pero bueno, le doy gracias a Dios y he tenido momentos difíciles, no voy a decir que no.
la vida religiosa es como toda vocación, yo creo que tiene sus momentos difíciles, y yo mi momento difícil fue sobre todo el último año para los votos perpetuos. Ahí fue donde, sí, ahí me dieron jugo de mora, me dejaron casi 3 años, por gracia de Dios estoy acá, y sí, pues no me arrepiento de lo que soy hoy día. He trabajado en varios apostolados de la congregación y actualmente pues me siento muy feliz y realizada en la comunidad local donde me encuentro. Trabajo en la misión de Belén Boqué, en Centro África. Llevo 16 años trabajando allí. Creo que ha sido mi universidad y me siento muy feliz y realizada de mi vocación.